Aquí lo tenemos, arroz del señorito. Pero fijaros, los arroces, la cocina actual ha mejorado mucho de unos años a hoy. Simplemente en las escuelas, los chefs cocinando, se ha progresado. Esta es una receta muy mejorada de un tradicional arroz del señorito. Tomar buena nota de los pasos. Conseguiremos un señoret espectacular. Esto es jugo de las cabezas de gamba. Absolutamente nada más añadido. Vamos a ver cómo nos hacemos con este jugo. Haciendo el arroz. La cocina, cuanto más simplificada, mejor. Pero depende de cómo se hace, tenemos diferentes resultados. Y no, porque de siempre se ha hecho así, es la opción más favorable. No está todo dicho ni está todo hecho. A medio fuego echamos las gambas al aceite, sal y pimienta y las mantenemos durante 1 minuto por cada lado. Las reservamos en un plato aparte. Separamos la cáscara de la gamba y la reservamos en un recipiente y las cabezas en otro recipiente. Y después exprimimos el jugo de las cabezas en otro nuevo recipiente. Este jugo no se cocina de cualquier manera. Luego lo vemos. El arroz señoret tiene una peculiaridad. Todo el marisco que se le incluye va sin cáscara y lleva mejillones, por lo cual hervimos unos cuantos con un poquito de puerro, vino blanco y luego les retiramos la cáscara. Estamos organizando los ingredientes, luego todo será muy rápido. Pimientos. Lo mejor no es freírlos, sino que al horno. 10-15 minutos con aceite y sal. Tienen mucho mejor sabor. Cortamos a tiras el pimiento y luego lo reservaremos en una taza con aceite. Un par de horas. Están riquísimos. Tenemos 3 ingredientes preparadísimos. Y toca echarle el pescado al arroz señoret. ¿Qué pescado? Rape. Lo marcamos en el aceite sin que se haga demasiado para conservar la textura de su carne durante 1 minuto. Y luego lo reservamos en un plato aparte. Todas las cantidades están escritas al final del vídeo. El calamar fresco es lo que mejor le va al señoret, mejor que la sepia. Es más tierno y no se hace tanto tropezón. La joya de los sofritos, la salmorreta. No os hará falta echarle ñoras ni especies para aromatizar nada de nada. El sofrito ideal, la salmorreta. Incluye todo lo necesario para dar al arroz señoret el mejor sabor. Ñoras, ajo, tomate y perejil. Os dejo un enlace de cómo se hace. Es muy fácil. La mezclamos y ya no hay que esperar nada más para echar el arroz. Un grano bomba valenciano, el ideal. Y lo sofreímos durante 1 minuto. Sofriendo el arroz se consigue la textura del grano algo más crujiente, dura, con más cuerpo. Se sofríe durante 1 minuto más o menos a medio fuego. Encendemos todos los aros del paellero y fuego fuerte. Y echamos el caldo de pescado. Se echa caliente y este lleva azafrán. La proporción a echar es de 3 partes de caldo por cada una de arroz. Si os gusta muy seco el grano, podéis echar un poquito menos de caldo, hasta casi 2,5 por una de arroz. Repartimos extendiendo el arroz y lo mantenemos durante 5 minutos a fuego fuerte. Cuando lleva un par o 3 de minutos hirviendo, le añadimos el pimiento. Y es importante echarlo ahora, porque el arroz todavía no está asentado, aún se puede mover. Y repartimos el pimiento para que más tarde esté bien distribuido. Seguidamente echamos el rape, el cual únicamente habíamos marcado en el aceite. Ahora acabará de hacerse y tendremos la mejor textura que da este pescado y su sabor. Las cocciones pobres o demás pueden estropear absolutamente el sabor de un pescado y del marisco. Es importante tomar nota con los tiempos de cocción correctos.
Esperamos que pasen los 5 minutos y bajamos a medio fuego. Y entonces añadimos los mejillones que habíamos hecho al comenzar. Y los vamos colocando teniendo en cuenta la distribución, que estén equitativamente bien repartidos. Podemos ayudarnos también con una cuchara y procurando que el caldo entre hacia el fondo de la sartén. Las gambas sin cáscara, peladas. Y lo mismo, las repartimos pensando en la presentación final, para que estéticamente el arroz sea atractivo a la vista, que con la vista también se come. Y faltándonos todavía aún uno de los trucos más importantes, tenemos ya aquí a la vista el arroz al señoret, que era el arroz que se les ponía a los señoritos, todas las cáscaras fuera, para que se lo pudieran comer bien a gusto. No es nada nuevo, pero lo que sí, y muchos se equivocan, es cómo agregan este caldo de gamba. Hay que agregarlo al final, no sofreírlo, porque los compuestos aromáticos del jugo de las cabezas de las gambas son volátiles, se degradan con una cocción prolongada. Agregándolos al final se preserva su aroma y se garantiza la intensidad de su sabor natural. Ahora ya sabéis por qué algunos arroces dan ese sabor a gamba y otros no. Suscríbete y si te haces miembro, mejor que mejor. Tendrás recetas antes que nadie y algunas solo para ti. El pescado y el marisco ya está en el arroz, sin cáscaras. ¿Veis qué pintas tiene eso, El arroz del señorito, del señoret. Y ahora queda mantener el arroz en el fuego durante 10 minutos, desde que reducimos a medio fuego. Llegados al final, que han pasado estos últimos 10 minutos, en el último minuto subimos el fuego para que acabe de secar el caldo y se haga el socarrat a quien le guste. Luego de apagar el fuego lo dejamos reposar 3 minutos. Debido a su practicidad y sabor, el arroz señoret ha ganado popularidad no solo en España, sino también en otros lugares. Es adaptable y permite que se personalice según los gustos y preferencias de quienes lo preparan y consumen. Si necesitáis consultar algo, escribírmelo en los comentarios. Que tengáis un feliz día.